Ahí sí. Perfecto. Entonces, cuando trabajamos desde el punto de vista biomédico, cuando trabajamos desde el punto de vista de la metodología científica en ciencias de la salud, hay dos elementos trascendentales que van a definir nuestra investigación, ¿ya? Uno que vamos a denominar muestra y otro que vamos a denominar población, ¿ya? Vamos a recordar también de que el objetivo de la investigación biomédica es que a través de pequeñas muestras se pueda interpretar o inferir lo que ocurre en las poblaciones generales. ¿Ya? Yo no necesito medir a toda la población para conocer o estimar, ¿cierto?, lo que ocurre en esa población, en distintos sentidos, en prevalencia de enfermedad, en factores de riesgo de enfermedad, en mejoría o deterioro de la salud, y así sucesivamente. Yo no necesito medir a toda la población para conocer lo que le ocurre, basta que yo seleccione una muestra suficiente, que eso lo vamos a ver en cursos superiores, y utilicemos una técnica de selección a la cual nosotros le vamos a denominar muestreo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros desde ya vamos a diferenciar lo que es la muestra del muestreo, ¿ya? La muestra es la cantidad o es el conjunto de individuos o elementos que componen este grupo de análisis, mientras que el muestreo es la técnica sobre la cual nosotros vamos a eh, extraer estas unidades de análisis de la población objetivo o de la población diana, que también se le conoce, ¿ya? Esto es trascendental porque el trabajo con muestreo nos permite hacer la visión de las variables aleatorias. Esto quiere decir asignarle funciones de probabilidad a las mediciones o a estas características de interés que nosotros definimos la semana pasada, ¿ya? Si no tenemos muestreo, ¿sí?, o si no tenemos una técnica de selección de la muestra, no vamos a poder trabajar con variables aleatorias, ¿sí? Si tuviéramos que graficar esto, ¿ya?, si tuviéramos que trabajar, graficar esto, nosotros podríamos definir universo, población y muestra, ¿ya? Estos son sinónimos, ¿sí? Cuando hablamos de universo, estamos hablando al mismo tiempo de la misma manera de población objetivo, ¿ya? Hablamos de población de estudio como el conjunto que contiene la muestra y sobre el cual nosotros extraemos, ¿sí?, a través de una técnica de muestreo para nosotros posteriormente realizar el muestreo, perdón, realizar los análisis sobre esta pequeña subconjunto de la población de estudio, ¿ya? ¿Por qué trabajamos con población de estudio y no con población objetivo? ¿Qué creen ustedes? Porque es una población con las características especiales que nosotros buscamos. ¿Ya? ¿Y la población objetivo no tiene esas características? No, sería más general. Sería más general, no tendría esas características, dice usted. Sí, Yo no creo que es pasaría el por el- filtro. yo creo que es porque hay que establecer el grupo control. Ya, no sé si ustedes se acuerdan en el colegio que uno hacía unos grafiquitos que se denominaba el diagrama de Venn. No sé si se acuerdan del diagrama de Venn. Que uno ponía un cuadradito, ponía una U del universo y empezaba ahí a hacer las intersecciones y todas esas cosas. ¿Se acuerdan? Sí. Como por cuarto básico del CIO, una cosa así. Esto aplica de la misma forma para nosotros, ¿ya? Esto que nosotros tenemos acá escrito o que yo les muestro así como en esta lámina, vendría siendo el mismo universo que nosotros dibujábamos en la pizarra en el colegio cuando éramos chicos, ¿ya? En mi tiempo con tiza, en el tiempo de ustedes con plumón, ¿ya? Entonces acá tenemos, en esto, tenemos la población objetivo, que, que tiene las mismas características de la población de estudio y las mismas características de la muestra, ¿ya? La relevancia está en que la población objetivo no es alcanzable, pero es sobre la cual nosotros queremos inferir, o sobre la cual nos gustaría inferir. La población de estudio es alcanzable, ¿sí?
yo la podría, si tuviera los recursos necesarios, medir, ¿ya? Pero así todo, yo puedo extraer de ella una muestra. Todas estas poblaciones tienen características en común, ¿ya? La muestra tiene características de la población de estudio, pero como bien decía su compañera, no necesariamente tienen las mismas características de la población objetivo, ¿ya? Profe, Dígame. cuando la población de estudio alcanza como el objetivo, pasa a ser población objetivo, Explíqueme a qué se refiere con alcanzar el objetivo. porque usted dice como que si tienen los medios necesarios, ¿Mm? o se puede alcanzar lo que quiero lograr. Ya. Como el objetivo de investigación. Claro, Ya. Separamos de aquí objetivo de investigación de la población objetivo. A lo mejor el término confunde como objetivo, pero es lo que se refiere, porque esto viene del inglés, es como target, esa es la palabra. Entonces, es como la población a la cual nosotros le apuntamos, no es como de objetivo de estudio, ¿ya? Bueno, son palabras distintas o son acepciones diferentes de la interpretación. La primera parte que usted me dice sí es correcta, en el sentido de que si yo tengo la capacidad de medir a toda la población, ¿ya? Yo voy a estar en presencia de una técnica especial de muestreo que ya vamos a ver más adelante. Pero también se da esa situación y la vamos a analizar, ¿ya? ya, Pero profe. importante que no se confunda con objetivos de estudio, ¿ya? Son cosas totalmente diferentes. Un ejemplito, a lo mejor con esto nos queda más claro. Personas de la quinta región que tienen enfermedad o tienen patologías de ámbito oral, ¿sí? Esa sería la población sobre la cual a mí me gustaría quizás conocer algo, o estimar en realidad la carga de enfermedad que tienen este conjunto de personas. Luego tengo mi población objetivo, que es donde yo tengo acceso, tengo la posibilidad de poder extraer estas unidades de análisis. Personas con patologías orales, el hospital Van Buren y Frique. Entonces yo hago una técnica de selección de estos dos recintos hospitalarios y saco 200 pacientes con caries, ¿ya? Si se dan cuenta, la población objetivo o la población diana es todas las personas de la quinta región. Por lo tanto, yo, si hubiese querido conocer lo que ahí ocurría, podría haber ampliado mi población objetivo y haber agregado, por ejemplo, el hospital de Quillota, haber agregado el hospital de La Calera, ¿cierto? El hospital de Quilpué y otros recintos privados. Y en la medida que yo voy agregando más recintos o voy ampliando mi población objetivo, esta cada vez se parece más a la población general, ¿cierto? ¿Sí? Perdón, la población de estudio, entre más voy ampliando la población de estudio, más se va pareciendo a la población de objetivo. Lo mismo que ocurría con los diagramas que nosotros hacíamos cuando chicos. Puede tener un subconjunto muy pequeñito o un subconjunto muy grande, ¿ya? No sé si les queda más claro con este ejemplo. Sí, profe. ¿Qué cosa es importante? Que la limitación de los resultados que nosotros vamos a tener va a estar concentrada solamente en este tipo de recintos. ¿Ya? Yo no tengo los recintos privados, no tengo recintos menores, no tengo a recintos de zonas rurales. ¿Ya? Por lo tanto, los resultados que se obtengan o la interpretación que nosotros le podamos dar va a estar circunscrita a la población de estudio o a la población de donde nosotros sacamos la muestra, ¿ya? Yo no podría, por ejemplo, después de haber sacado la muestra de estos dos hospitales, en mi conclusión es decir, mira, la salud oral de las personas de la quinta región es, yo no lo puedo decir. ¿Ya? Tengo limitaciones en ese sentido. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Ya. Oye, esta cuestión de que me ponen presente
pienso que me están escribiendo como para hacerme preguntas. Entonces, como que no me da la tecnología para tanto. ¿Pero usted necesita que le pongan presente en el chat o no? Es que hay algunos Nada, que lo piden. nada. Aquí Ya, usted entonces, si quiere bueno, venir, si usted quiere se lo venir, hacemos por viene. inercia. Claro, están, ¿cómo se llama? Como el perro de Pavlov. ¿Conocen ese el perro de Pavlov? Que le tocaba la campanita y después salivaba. ¿Verdad que la semana pasada nos dijo que no nos pusiéramos presentes? Sí, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, si usted quiere ahora, puede ir a dormir, como su compañero está grabando la clase, ¿cierto? Después solidariamente se las va a pasar. Entonces, yo la verdad es que no me estreso por esas cosas. Es parte de esto del medio digital. Entonces, de hecho, me imagino que algunos deben estar calentitos así en su camita, escuchando de fondo a este profesor. Y como están fome, se van a dormir al tiro. Diferenciamos, y aquí me retomo a la pregunta que me hacía su compañera. Cuando tenemos la capacidad de medir a toda la población, ¿cierto? Vamos a estar, es una situación especial del muestreo, ¿ya? En el cual el tamaño muestral es igual al tamaño de la población. En otras palabras, se extrae información de toda la población objetivo, ¿ya? Si yo tuviera esa capacidad de hacer eso, estoy enfrente a un censo. Pero la realidad, eso es muy impracticable, ¿ya? O se da en condiciones muy especiales que, por ejemplo, la población objetivo es muy escasa. Estoy inventando. Supongamos que estamos trabajando con personas con una enfermedad súper rara, así que da 1 en 100 millones de personas y en Chile hay 5. Y usted quiere conocer la salud oral de esas 5 personas que tienen esta patología súper rara y las mide a todas. Ahí hizo un censo, pero ese censo en realidad es conceptual, porque recordemos que es porque tiene a toda la población objetivo. Pero si yo tuviera esa capacidad, estoy en virtud de un censo, ¿ya? En la mayoría de las situaciones esto no ocurre, porque las muestras o las poblaciones objetivos son grandes. Por lo tanto, requiero extraer una muestra a través de las técnicas de muestreo que ya vamos a ver más adelante. Ahora bien, ustedes me podrían decir, ¿el censo que se hace para contar a las personas en el país es realmente un censo? No, porque igual como está la definición ahí que dice que es igual al tamaño de la población, asumo que en un censo nunca se puede abarcar a toda la población. Exactamente, por eso, por el mismo argumento que está dando usted. Lo que sí hacen ahí es una actividad censal, ya que es diferente al censo, ¿ya? Nosotros estamos hablando de muestra, censo significa que los medí a todos, no se me quedó nada, ¿ya? La actividad censal, ¿cierto? Es esta actividad que viene desde la época de los romanos, donde contabilizaban a las personas que habitaban las distintas... no le llamaban polis, no me acuerdo los centros urbanos que le denominaban los romanos, pero los contaban los romanos, ¿ya? Son cosas diferentes, ¿ya? Para que no confundamos el censo, o mal llamado censo poblacional, con el censo muestral. ¿Qué pasa entonces? Recordemos que la muestra busca parecerse a lo que ocurre con la población objetivo, ¿cierto? Y para eso se va a valer de los estadísticos que están acá abajo. Con estos estadísticos va a tratar de interpretar o de inferir lo que ocurre en la población. Recordemos que la gracia de trabajar con muestras es que yo con una muestra pequeña puedo conocer o decir lo que ocurre en la población general con cierto margen o nivel de confianza, ¿cierto? Entonces, los estadísticos ocurren en la muestra, mientras que los parámetros ocurren en la población, ¿ya? Si tuviéramos la capacidad
de hacer esto mismo en toda la población, no necesitaríamos calcular estadísticos. ¿Ya? ¿Cómo dijo, profe? Una era de ¿Cómo? que una se enfocaba en algo y la otra en otro. Los estadísticos son de la muestra, mientras que los parámetros son de la población. ¿Ya? Mire, voy a tratar de cambiarme a ver si puedo dibujar, porque como estoy en el computador, no puedo dibujar bien. ¿Ya? Denme unos segundos. El amigo de la grabación puede pausar si quiere. Y otros que son de la muestra. Entonces vamos a explicar esto nuevamente con el diagrama de Venn. Yo les comentaba recién, o hacíamos el dibujito, que nosotros extraíamos una muestra de una población. ¿Ya? Entonces, con esta muestra, nosotros buscábamos conocer el verdadero valor que existía en la población. ¿Ya? Esto lo hacemos a través de los estadísticos, que son funciones de la muestra o cálculos de la muestra, como son, por ejemplo, el promedio, el porcentaje, la desviación estándar, la varianza, el riesgo relativo y así un montón de otros estadísticos que existen o cálculos, para decirlo más coloquialmente, en la muestra. ¿Ya? Con esto, nosotros buscamos conocer, como les decía, el verdadero parámetro de la población. ¿Sí? Buscamos saber qué valores podría tomar a través de la pequeña muestra. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, esta estimación de parámetros a través de esta función de probabilidad o de variable aleatoria que conversamos la semana pasada, ¿ya? Con la cual nosotros podemos decir que el verdadero valor de este parámetro poblacional va a estar contenido en cierto intervalo, que nosotros le hemos denominado, en ciencias biomédicas le denominamos intervalo de confianza. ¿Sí? No sé si alguien de ustedes ha escuchado alguna vez este término de intervalo de confianza. Sí, entró en la PSU. Entró en la PSU, ¿cierto? Y ahora volvió a penar. Mm. Qué lata. ¿Sí? Y lo usamos todo el rato en ciencias biomédicas, todo el rato. Cuando analizamos un artículo científico, lo que en realidad nosotros estamos revisando es esto, el intervalo de confianza. ¿Ya? Y esto tienen que grabárselo. Lo que ocurre en el experimento o lo que ocurre en la muestra de ese experimento a nosotros no nos interesa, no estamos ni ahí con eso. A nosotros nos interesa lo que ocurre en la población general. Y para conocer lo que ocurre en la población en general, requerimos o utilizamos intervalos de confianza. ¿Ya? ¿Alguien me puede explicar con sus palabras, obviamente, qué es lo que es un intervalo de confianza o cómo se construye un intervalo de confianza? Profe, ¿Mm? según lo que yo me acuerdo, como que el intervalo de confianza, lo que intentaba representar era como, no sé si decirlo como la probabilidad, pero es como la variabilidad que puede existir entre lo que yo obtuve y lo que realmente representa la población. Ok, Como que tanto puede variar eso con la realidad. ya. Para construir el intervalo de confianza se utiliza eso que me dijo usted. ¿Ya? Se utiliza. Y uno, de hecho, tiene el estimador, que es el que está en la muestra, más o menos un error estándar, ¿sí? Que es justamente esta función de enlace de la distribución normal, multiplicado por la variabilidad. ¿Ya? Esta parte de variabilidad es la que usted me acaba de explicar bastante bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más que se atreva?
No sé si reconocen esto que yo estoy dibujando acá. Sí, la campana de Gauss. La campana de Gauss. Tiene unas características súper particulares la campana de Gauss. ¿Qué ocurre aquí? Esto que estoy marcando. Esos son los datos de la muestra que se alejan más de la media, ¿verdad? Así es. Para nosotros en ciencias biomédicas esto representa un 2,5%. Entonces todo lo que cae ahí, nosotros coloquialmente podríamos decir que es anormal, porque se aleja de la norma, o sea, se aleja de la media. ¿Ya? Y todo lo que está acá adentro sería normal y equivale a un 95%. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un intervalo de confianza, por ejemplo, de un promedio, y decimos intervalo de confianza al 95%, lo que en definitiva estamos relatando es que tenemos una seguridad o una probabilidad del 95% de que este estimador que nosotros calculamos en la muestra, ¿cierto? Miento, de que el intervalo de confianza que nosotros estamos calculando, ¿sí?, contenga el verdadero valor del parámetro. Lo vuelvo a decir. Cuando nosotros hacemos este cálculo de intervalo de confianza, estamos declarando con un 95% de seguridad de que el verdadero valor poblacional o del parámetro va a estar contenido en este intervalo. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo tener intervalos muy precisos como intervalos imprecisos y ambos tener un 95% de confianza. ¿Me explico? Sí, ¿Ya? Entonces para nosotros es súper útil. Esto es súper útil para nosotros como clínicos principalmente. ¿Por qué? Porque dependiendo del estudio con el que estemos trabajando, nos va a orientar para saber cuán seguros vamos a estar de esos resultados que nosotros estamos revisando en el artículo científico. ¿Ya? Entonces diferenciamos nuevamente parámetros y estadísticos. Y en esta lámina que sigue les pongo una comparación de los parámetros y los estadísticos más utilizados en ciencias biomédicas. Ya tenemos el promedio, voy a hablar desde la parte de la muestra, ¿ya? Tenemos el promedio, tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar, tenemos el coeficiente de correlación, tenemos la razón de chances, OR o odds ratio, tenemos la tasa de incidencia y tenemos el riesgo relativo, por nombrar algunas. Ya existen muchos más. Nosotros como clínicos, por lo general usamos el promedio y usamos el OR y el RR. Eso es como lo que más usamos en la investigación biomédica. ¿Ya? Profe, ¿qué es el OR y el RR? Son medidas de riesgo de enfermedad. ¿Ya? Igual los vamos a aprender a hacer en segundo año, pero se lo ¿Profe? adelanto así de manera coloquial. Es que tenía una pregunta de lo estadístico, Dígame. porque no sé a qué se refiere usted cuando dice como que se va a tomar frente a ciertos márgenes la muestra, Repítame la pregunta, por favor. que dijo que lo que ocurra en una población, que si es una muestra pequeña, se va a considerar ciertos márgenes, pero no dijo cuáles. Ah, no, porque eso se calcula caso a caso. Se calcula experimento a experimento. ¿Ya? No es como que siempre sean los mismos márgenes, el inferior y el superior. No, se calculan caso a caso, dependen de la variabilidad, depende del tamaño de la muestra que yo estoy utilizando y obviamente del cálculo del estadístico que hicimos. ¿Ya? Yo prefiero eso. ¿Ya? Y para terminar la pregunta del ORR, cuando
va a un diagnóstico médico o va a alguna situación de diagnóstico y le dice, mire, o pongámonos en otra situación, un familiar suyo, mire, ¿sabe qué? Si usted, como usted fuma, tiene 3 veces más probabilidades de hacer infarto agudo del miocardio. Esa medición que dice 3 veces más probabilidades puede obtenerse a través del OR o del RR. ¿Ya? Son medidas de magnitud de asociación de variables o de factores de riesgo con desenlaces de enfermedad. ¿Ya? No sé si con eso le respondo. Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Y aquí, como les digo, está a grandes rasgos cuáles son los estadísticos. Estos serían estadísticos. Y estos serían parámetros. ¿Ya? También se les conoce como estadígrafos. ¿Sí? Y también se les conoce como estimadores. Son todos los nombres que reciben. Recordemos, estamos trabajando con una muestra, pero si mi población o si mi tamaño de la muestra es igual a la población objetivo y estoy en presencia de un censo, estos se hacen iguales. Son sinónimos o son lo mismo. ¿Ya? Ya. Todo lo que vimos recién es la introducción de la clase. Ahora recién vamos a entrar como en la parte de materia propiamente tal o del objetivo principal de la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿ya?, son las técnicas con las cuales nosotros extraemos la muestra. A eso nosotros le vamos a denominar tipos de muestreo. Técnica de extracción de muestra. ¿Ya? Eso nosotros le denominamos tipos de muestreo. Aquí hay cosas que a lo mejor le van a sonar de la metodología cualitativa, pero no son métodos cualitativos. Eso es muy importante que lo tengan claro. ¿Ya? Por ejemplo, toda la parte de acá, debiera sonarles por ahí, la profesora Edith tiene que haberles contado de la técnica de extracción de muestra en los métodos cualitativos, ¿o no? Creo que mencionó unos poquitos, en verdad, pero no ando mucho en eso. Importante que hagamos la diferenciación y que ahora en realidad vamos a definirlos bien desde la mirada cuantitativa nuevamente. Nos vamos a encontrar con 2 tipos de muestreo o técnicas de extracción de muestra. Una que le denominamos probabilística y otra que le denominamos no probabilística. ¿Qué le hace referencia a usted o qué sinónimos nosotros podríamos utilizar para probabilístico? Porque así no nos dice mucho. ¿Qué sinónimos nosotros podríamos utilizar para probabilístico? ¿Que ¿Cuantitativo? infieran? ¿Perdón? ¿Cuantitativo me dijeron por ¿Que ahí? infieran? Infieran, ya. Súper bien. Los probabilísticos tienen la posibilidad de inferir. Sí, tienen la posibilidad de inferir. Pero probabilístico es sinónimo de azar, ¿ya? O de randomización. Entonces, esos son como sinónimos que podemos utilizar en esto. Muy bien, sí, permiten inferir. Hay algunos casos excepcionales que eso se ve caso a caso,
de muestreos de tipo no probabilístico que también permiten inferir, va a depender de algunas virtudes que puedan tener. ¿Ya? Y dentro de estos técnicas de extracción probabilística, tenemos 4, que son el muestreo aleatorio simple, el estratificado, el conglomerado, el sistemático. Y de los no probabilísticos, o no azarosos, o no randomizados, tenemos 4 también, que son el muestreo por cuotas, por agrupación casual, agrupación decisional y discrecional o bola de nieve. Estos tipos de muestreos se pueden mezclar entre sí, ¿ya? Yo, por ejemplo, puedo tener un muestreo probabilístico que sea estratificado y conglomerado al mismo tiempo, ¿ya? Por lo general, esto se hace en etapas. Entonces podríamos tener un muestreo monoetápico, es decir, que sea de una etapa, bietápico, trietápico, ¿ya? Dependiendo de las formas en que yo mezcle los muestreos. Es importante destacar que no existe o es muy difícil que uno aplique un solo tipo de muestreo en una investigación. Por lo general uno va cambiando cosas, ¿ya? Y podría incluso hacer una mezcla entre probabilístico y no probabilístico. Por ejemplo, seleccionar algunos conglomerados y de esos conglomerados hacer dentro de ellos un muestreo no probabilístico. ¿Ok? Entonces, esto está sujeto a las necesidades de cumplimiento del objetivo de investigación, ¿ya? No son una finalidad por sí mismas, son solamente un instrumento para lograr o alcanzar el objetivo de investigación. ¿Sí? Vamos a partir por los no probabilísticos, que son los que menos usamos. No sé si hacemos una pausa al tiro o seguimos de largo. Faltan 4 minutos todavía. Ya. Entonces, yo digo para no cortar como la materia ahí. Yo diría que mejor para pasar al otro tema grande. Así como que Y dejamos no hasta cortarlo. aquí, eso, y no cortamos la... Este es un procedimiento en que los entrevistadores quedan en la libertad de seleccionar sus encuestados para obtener un predeterminado o un número predeterminado de casos en cada categoría, donde el número designado de individuos para el tamaño de dicha categoría se denomina cuota. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, quiere decir que el investigador define el número de unidades de análisis que va a tomar, ¿ya? Dependiendo de los grupos o categorías que tenga definidas. Es una técnica más bien arbitraria. Si dice, mira, para esta técnica o para esta parte vamos a usar 10 personas, para esta parte 10 personas y para esta otra 10 personas. Y a eso se le denomina cuota. No existe ningún criterio que defina, ¿cierto?, la accesibilidad o la selección de las unidades de análisis más que el criterio propio del investigador o la definición que pueda dar al investigador para definir ese número de cuotas, ¿ya? Es una cantidad arbitraria de unidades de análisis y por lo general se trabaja con sujetos, porque esto viene un poco desde el método cualitativo. Se trabaja con los sujetos, pero también en algunos casos se trabaja en diseños experimentales con estas cuotas, ¿ya? Principalmente en diseños experimentales in vitro o en diseños experimentales de laboratorio con unidades inertes, como pueden ser modelos de prueba, bastones de prueba, dientes y así sucesivamente, ¿ya? En esos diseños experimentales también algunas veces se ocupan estos muestreos por cuota, ¿sí? Segundo tipo de muestreo, el que se denomina agrupación casual. Dígame. Profe, el anterior, o sea, que no importaba así como alguna característica, sino que solo cantidad que tiene como que alcanzar, ¿o no? O sea, hay características, pero son definidas por el investigador, ¿ya? Son definidas por el investigador para definir algunos criterios de agrupación. Pero el número o la unidad de análisis seleccionada y su cantidad se denomina cuota, ¿ya? Eso es totalmente arbitrario.
Los criterios de selección pueden ser definidos o pueden decir, mira, necesitamos 10 personas que trabajen en retail. ¿Ya? Esa característica de trabajar en retail la define el investigador, pero lo que está definiendo de manera arbitraria es la cantidad. ¿Ok? Ya, gracias. ¿Sí? Luego viene el muestreo por agrupación casual, que es ampliamente usado en ciencias biomédicas. Ampliamente usado en ciencias biomédicas. ¿Ya? Son aquellas muestras formadas por individuos de acceso fácil, tales como estudiantes de una clase, que van pasando por algún lugar, y dichas muestras generalmente no permiten generalizaciones que vayan más allá de las agrupaciones y rara vez presentan interés científico. Y aquí me detengo porque esta definición es un poco del libro, ya no es como mía, pero en la práctica va a depender muchas veces de la validez que nosotros le vayamos dando al muestreo o al diseño experimental del tamaño muestral. ¿Ya? Obviamente si yo digo, mira, voy a medir todas estas personas que me contestaron una encuesta online, pero mi encuesta online tiene 10.000 respuestas, ya, ok, igual podría pensar la representatividad de eso. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo no tengo control como investigador del número total de unidades que yo voy a tomar, sino que las que me lleguen, ¿sí? o las que yo pude acceder en un periodo de tiempo o de acuerdo a las condiciones que yo dispuse. ¿Ya? Profe, ¿Mm? en ese caso se dice que no permiten generalizaciones porque no puedo establecer una relación entre todas las personas que respondieron, por ejemplo, en el caso de una encuesta, así como online. Van más que nada a la representatividad, a cómo la muestra, al no ser aleatoria, ¿cierto? No permite hacer esta función de probabilidad de variable aleatoria y con lo que eso nos implica para nosotros, que es la estimación del parámetro. Creo que yo le explicaba antes, que a través de una pequeña muestra buscamos lo que ocurría con el parámetro o estimar lo que ocurría con el parámetro. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya, Profe, súper. aquí Dígame. dijo que como que la muestra era como más azarosa, el investigador no la podía así como ¿Era más elegir, que, perdón? azarosa. Aquí no existe azar desde el punto de vista de lo que es método científico. El azar en el método científico es producido por el investigador. Aquí no está controlado el azar, ¿ya? Ah, ya. No lo controla el investigador. Sí. Uno podría decir, mira, oye, es azaroso porque yo no sé quiénes van a llegar. Eso desde el punto de vista científico no es azar. El azar tiene una función de probabilidad que está definida por los muestreos. ¿Ya? Por eso el concepto de variable aleatoria es tan fundamental en el método científico, porque define los parámetros, perdón, el marco regulatorio de cómo mi muestra es capaz de predecir lo que ocurre en la población. Si yo me salgo de ese marco regulatorio, no tengo esas capacidades. Y eso me lo dan estos antecedentes como el muestreo, que de preferencia debiera ser probabilístico. ¿Ya? Honrosas excepciones, yo le decía, como en este caso, en el de agrupación casual, cuando una muestra es demasiado grande o que podría acercarse a una población objetivo, ya podríamos pensar, pero eso es desde una mirada metodológica, conceptual, no necesariamente a través de las reglas que tiene el método científico o el método cuantitativo. ¿Sí? Muestreo por agrupación decisional. Este podría confundirse un poco con lo que nosotros conversamos recién del muestreo por cuotas, ¿ya? Porque aquí también las muestras son formadas por individuos que pertenecen a una población que cumplen cierto criterio específico, también del experto, el cual decide cuáles serán los individuos representativos. A diferencia del muestreo por cuotas, que veíamos recién, el muestreo por agrupación decisional, el grupo es único. ¿Ya? El grupo es único. En el muestreo por cuotas se definían distintos grupos
y el investigador definía cuánto se iba a meter en cada grupo, ¿ya? O cuánto iba a tomar en cada grupo. En el muestreo por agrupación decisional ocurre un grupo único y el investigador define a los individuos que va a incorporar a dedo, los cuales sean representativos, ¿ya? Aquí me detengo y les doy un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan que en el año 2014 hubo un incendio grande acá en Valparaíso. Sí, ¿Cierto? ¿Cuántas casas se quemaron ahí? Más o menos. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Eran como 3.500 casas, poco más quizás, ¿ya? El asunto es que yo en ese tiempo trabajaba en una ONG, ¿sí? Trabajaba en una ONG que hacíamos operativos de salud, ¿cierto? En distintas partes del país, y a raíz de la emergencia empezamos a hacer operativos también en los cerros de Valparaíso, ¿ya? Así como yo, habían otras ONGs y habían otras instituciones que también estaban colaborando, supongamos, carabineros, la gente de la atención primaria de salud, los bomberos, los mismos juntas de vecinos, y así sucesivamente había un entramado social, o había un entramado de organizaciones que participaban o colaboraban en la respuesta a este incendio. Entonces, ya transcurrió un par de meses, me contactan unas investigadoras de la Universidad de Chile porque querían entrevistarme para hacer una investigación de corte cualitativo que ellas estaban haciendo, y en la cual analizaban la respuesta del estamento sanitario ante el incendio que había ocurrido en Valparaíso. Entonces me invitaron a mí como miembro de la organización, organización civil, a un representante del consultorio, invitaron a un representante de la Junta de Vecinos, y así sucesivamente armaron un grupo de distintos actores. Y a esos distintos actores le aplicaron o nos aplicaron métodos cualitativos, ¿ya? Entonces ahí ese grupo de investigadores hizo un muestreo por agrupación decisional. Ellos tomaron un grupo grande para hacerles estas entrevistas y a dedo fueron escogiendo los sujetos representativos. ¿Ok? Distinto hubiese Y sido profe, entonces, ¿Mm? Dígame. entonces las cuotas no se eligen sujetos representativos, se No, elige como no. Yo, el por ejemplo, que el podría investigador decir, quiera. sí, yo podría haber hecho, o las investigadoras de la Universidad de Chile podrían haber hecho la misma investigación de la siguiente forma en el muestreo. Vamos a tener un grupo de puro gente de la APS, un grupo de solamente de los bomberos, un grupo solamente de los de gente de la sociedad civil, y voy a tomar de cada uno de esos grupos, voy a convocar 5 personas, 5, 5, 5, 5, 5. Pero esas 5 personas que yo voy a convocar no necesariamente son representativas o no necesariamente jugaban roles importantes dentro de la emergencia. ¿Me explico? profe, pero en ese caso de por cuota simplemente va, o sea, solo apunta al hecho de que yo, por ejemplo, ya en el grupo civil o tanto voy a sacar a todo el mismo número nomás, como de cumplir con ese número de personas, pero no necesariamente representativas. Exacto. Voy a cumplir con Ya. 5 personas que tengan ese criterio y no representativas. Supongamos, no sé, estoy inventando, desde el estamento de atención primaria llegaron 5 paramédicos. Chuta, a mí me interesaría no solamente conocer lo que ocurre con los paramédicos, me interesaría a lo mejor lo que opinaban los médicos, lo que opinaba el químico farmacéutico, lo que opinaba el guardia del CEFAM. ¿Te das cuenta? Sujetos que fueron actores claves dentro de las distintas situaciones, o dentro de la toma de decisiones quizás en ese fenómeno. Se vio la diferencia entre ambos muestreos, ¿cierto? Sí, Ya. Y finalmente, de los no probabilísticos tenemos el muestreo discrecional o de bola de nieve, ¿ya? Que podríamos decir que de los no probabilísticos podría ser el más probabilístico, ya tiene como una estructura que de alguna forma permite abarcar o tener más representatividad que el resto de los muestreos. Se utiliza principalmente para situaciones o poblaciones de difícil acceso, ¿ya? Que de otra forma o con otros métodos quizás no podríamos capturar, ¿sí?
Ejemplo, si nosotros estuviésemos estudiando salud oral de personas con VIH positivo, ¿sí? Nosotros, si utilizáramos otra técnica como agrupación casual o muestreo aleatorio simple, quizás no las vamos a poder rescatar o no vamos a tener un gran número de participantes, ¿ya? La forma más adecuada de hacer eso es tener una persona índice, por ejemplo, que es lo que se hace con la búsqueda activa, con el cribado de personas justamente para el test de ELISA, en la población universitaria como usted, que se toma una persona que sea VIH positivo y se les pregunta, ¿cuáles han sido tus últimos contactos sexuales en el último año o en los últimos 6 meses? Dice, no, ¿sabes qué? Tal y tal persona. Entonces el investigador va y contacta a esas otras personas y le hace la misma pregunta. Tú los últimos no con tal y tal persona, y esas personas me llevan a más personas y más personas y más personas, y se forma esta bola de nieve. Entonces, de un caso índice, ¿cierto? O de varios casos semillas índices, voy obteniendo cada vez más y más muestras de esa misma población que es de difícil acceso. No sé si se comprende la metodología. ¿Profe, podría dar otro ejemplo? Sí, podríamos dar otro ejemplo. No sé si ustedes me siguen con el concepto de cribado y esas cosas que hablé recién, ¿no? Yo no mucho, por lo menos. Ya, tienen que preguntarme esas cosas, chiquillos, porque yo de repente me voy en la mía y tienen que, para que nos entendamos el mismo lenguaje. El cribado y después voy a su pregunta. El cribado es una técnica epidemiológica sobre la cual se va buscando en población sana nuevos casos de una patología. Ejemplo, les contaba recién en la población universitaria el test de ELISA. No sé si ustedes conocen el programa Alerta. No. Ya, cuando lleguen a la presencialidad de la universidad se van a dar cuenta que semestralmente se va a poner un furgón en la escuela o en otras dependencias de la universidad, un furgón del programa Alerta, donde acá a todos ustedes, voluntariamente, de manera obvia, le van a hacer el test de ELISA para VIH. Entonces es una búsqueda activa. Personas que son sanas o que no necesariamente tienen la patología propiamente tal, se hacen estos test globales y dependiendo de eso, luego se hacen otras pruebas si es llegar a ser positivo, porque tiene una tasa de falsos positivos importante. Por lo tanto, activamente se van buscando nuevos casos. Entonces, si le saliera positivo, le preguntarían a usted, hoy las parejas sexuales de los últimos años, no, tal y tal persona. Entonces, a esas personas activamente la irían a buscar y le harían el mismo test que a usted. ¿Ya? Otro ejemplo, si yo quisiera trabajar con población drogadicta, ¿ya? Es muy difícil que yo en el día a día pueda encontrar dicha población o a través de otra técnica como muestreo aleatorio simple o técnicas probabilísticas pueda acceder a ella. Por lo tanto, tengo que ir directamente a donde las personas consumen. O relacionarme con personas que consumen. Por lo tanto, podría ir a medir a una persona que consume, esa persona que consume me lleva a nuevas personas que consumen y así sucesivamente se va armando cada vez más y más y más un grupo más grande de sujetos que se incorporan a la muestra, ¿ya? Como un efecto bola de nieve, por eso se llama así. No sé si ya con ese nuevo ejemplo a lo mejor le pude... Sí, se entiende. Gracias. Ya. El COVID. Entonces, segunda parte, muestreos probabilísticos. Estos para nosotros son los que nos interesan más o los que nos permiten dilucidar esta encrucijada de estimador y parámetro que veíamos al inicio de la introducción, ¿ya? El más fácil de comprender o de alguna manera de buscar su aplicabilidad es el muestreo aleatorio simple, todos lo conocemos, la tómbola, ¿cierto? Donde están las bolitas
adentro de una cesta y vamos sacando las bolitas de ahí, sin reposición, obviamente. ¿Ya? Entonces se va a seleccionar una muestra de tamaño n, ¿cierto? De una población n mayúscula. Y cada elemento tiene la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Entonces en estos casos, no sé si tengo una pregunta por acá. ¿Por qué PSU? ¿Por qué esta materia es de la PSU, dice usted? Sí, varias cosas entraban. Sí, sí. Para nosotros es relevante que ustedes las rememoren y las volvamos a utilizar, porque si ustedes no se han fijado en la malla, tenemos 4 asignaturas de metodología. Por lo tanto, vamos a estar todo el rato trabajando con estos mismos términos. Por lo tanto, de aquí a que ustedes se titulen, hasta como sexto año APP o quinto año tenemos asignatura de metodología. Por lo tanto, vamos a estar siempre recayendo sobre estos mismos conceptos. Ventajas. Todos entendemos cómo se hace un muestreo aleatorio simple, todos sabemos cómo se constituye y permite el cálculo rápido de promedio o medias y varianzas, que son los principales estimadores que utilizamos en ciencia biomédica. ¿Cuáles son las desventajas? Se requiere poseer de antemano un listado completo de toda la población. Todo esto, a este primer punto nosotros le denominamos marco muestral. Quiere decir que yo necesito un marco muestral completo para poder hacer el muestreo aleatorio simple. Necesito las unidades de análisis donde yo puedo hacer este sorteo. Si no la poseo, no puedo hacer el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Por lo tanto, es una desventaja, porque muchas veces yo no tengo acceso a eso. Cuando se trabaja con muestras pequeñas, puede no ser representativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hice un muestreo aleatorio simple, pero el tamaño que elegí es chiquitito, me arriesgo más a que la muestra no sea representativa de la población objetiva. Aquí un mono que grafica un poco esto, ¿ya? Cada uno de estas personitas o estos dibujitos son unidades de análisis, y por lo tanto yo de manera random, aleatoria, voy sacando 5 participantes de esta población. Por lo tanto, 5 sobre 24 sabemos que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿ya? Alrededor de un 21% de ser elegidos. ¿Sí? Y ahí conforme una muestra. El segundo caso, la segunda técnica de muestreo, es la técnica de muestreo estratificado. En este tipo de muestreo, ¿cierto? La población que tiene n mayúscula sujeto está dividido en subpoblaciones o estratos, atendiendo a distintos criterios de estudio. Ya vamos a ir analizando que esta parte más conceptual la vamos a ver con un ejemplo. Dentro del elemento de cada estrato debe ser más homogéneo que entre estratos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a adelantarme y después voy a volver a estas láminas. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi población objetivo y tengo criterios que definen subgrupos, ¿ya? Grupo A, grupo B, grupo C, en este caso, o grupo triángulo, grupo círculo, grupo cuadrado. A cada subgrupo yo le denomino estrato, y la característica es que cada estrato dentro de ellos son homogéneos. Dentro de ellos son homogéneos. Si se fija, todos son círculos, todos son triángulos, todos son cuadrados. Pero entre ellos son heterogéneos. Entonces yo voy a seleccionar n sujetos, o n sub 1 o n sub k sujetos de cada grupo hasta conformar una muestra. ¿Ya? Entonces yo voy, selecciono cierta cantidad que ya definí a través de otra técnica que se llama tamaño muestral, que vamos a ver el próximo año. Y con esto tengo mi población o mi muestra representativa de la población de estudio a la luz de este criterio de estratificación. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? No, profe, Sí, no se lo entiende. Alguien dijo que no. Vamos a ver un ejemplo y a ver si con el ejemplo nos va bien. Supongamos que yo quiero conocer la realidad del país
¿cierto?, de la gripe. Por lo tanto, tengo población repartida entre todo Chile. Zona norte, zona centro y zona sur. Yo podría seleccionar cierta cantidad del estrato norte, cierta cantidad del estrato centro y cierta cantidad del estrato sur. ¿Ya? ¿Y por qué distintos estratos? Porque dentro de cada estrato tienen características en común. Estoy inventando esto. La gente del norte tiene características que tienen un clima más templado, ¿cierto? Que a lo mejor tienen menos incidencia o menos carga viral. Las del centro están más expuestos a la contaminación de los vehículos y cosas así. Los del sur están más expuestos a las temperaturas, ¿ya? O a la leña y un montón de cosas. Por lo tanto, cada subgrupo tiene sus propias características que los hace homogéneos dentro, pero heterogéneos dentro de ellos. Por lo tanto, a mí me interesa conocer la globalidad o la población total de Chile, o la característica de Chile, y para eso necesito representación de todos los estratos que lo componen. Porque si yo hiciera un muestreo aleatorio simple, y la mayor cantidad de personas está concentrada al medio de Chile, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con mis probabilidades de que caiga o que exista gente del norte o que exista gente del sur? Disminuye. Van a ser 0 o van a disminuir. Disminuye, pues se va a acercar a 0. ¿Ya? Por lo tanto, el muestreo por estratos me permite abarcar o representar las distintas características de los grupos, ¿ya? Y asegurarme que tengan presencia de acuerdo también a su proporción que representan en la población, ¿ya? No sé si con ese ejemplo le quedó más claro a su compañera. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos este tamaño muestral que ya dijimos que vamos a calcular el próximo año. Y tenemos los estratos, los K-estratos. Entonces, esta forma que yo les mostré de seleccionar las unidades de análisis de cada estrato, ¿ya? Se puede hacer a través de una asignación uniforme, es decir, ¿sabes qué? Voy a sacar la misma cantidad de sujetos en los distintos grupos. ¿Sí? Esa es una técnica que se denomina asignación uniforme. No es la mejor porque ahí se pierde la representatividad de los grupos. Para eso se utiliza otra técnica que es la asignación proporcional. Esto quiere decir que yo saco cantidad de muestra dependiendo del porcentaje que abarque dicha población o dicho estrato, perdón, de la población objetivo. ¿Ya? Y finalmente la asignación óptima, que es una técnica estadística que está relacionada con las varianzas o con las variabilidades del parámetro poblacional que queremos tomar. No viene a motivo de estudio nosotros, porque en realidad no lo ocupamos mucho, pero sí me interesa que ustedes conozcan o diferencien la asignación uniforme de la asignación proporcional. Y dentro de cada estrato se realiza un muestreo aleatorio simple. Eso es súper relevante. ¿Ya? Entonces, tiene ventaja. Dígame. ¿Puedes repetir la asignación uniforme y proporcional nuevamente? O sea, Ya, la distribución uniforme es que tengo un tamaño muestral de 100 que yo tengo que sacar. Estoy inventando un número, 100. Y ese 100 lo voy a sacar de la misma cantidad de los distintos grupos. De los distintos grupos voy a conformar, voy a sacar la misma cantidad de sujetos hasta completar los 100. ¿Sí? Supongamos que yo tengo 4 grupos o 4 estratos, yo sacaría para completar esos 100, 25, 25, 25, 25. ¿Ya? Eso es uniforme. Si fuera proporcional, yo tengo que asegurarme que los porcentajes de representación o los porcentajes que abarcan dicho estrato de la población general queden representados en mi muestra. Supongamos que ahora tengo 3 estratos. Este estrato pesa 10%, este estrato pesa 20%, y este pesa 70%. Por lo tanto, si tengo que sacar mi muestra de 100, de acá saco 70, de acá saco 20 y de acá saco 10. Y con eso saqué proporcionalmente al tamaño de cada estrato. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Profe, ¿se puede devolver a la explicación inicial, por favor? ¿Esta? No, la otra. Esa, gracias. Ya eso era nomás.
Ah, ya, listo. Ventajas. Profe, no sé si mencionó la asignación óptima. La mencioné desde el punto de vista de que se basa principalmente en los cálculos de las varianzas que tiene cada estrato, y que es una técnica estadística más profunda y que en realidad nosotros no la vamos a ver porque no tiene mayor relevancia para nosotros. Lo que más usamos es asignación proporcional y uniforme. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame. ¿Sí? no entendí lo de la diferencia entre el uniforme y el proporcional. En uniforme saco la misma cantidad de todos los estratos. En el proporcional saco proporcionalmente cantidad de sujetos de cada estrato. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Aseguramos muestras representativas de acuerdo a los criterios de estratificación. Tenemos mejores estimaciones que el muestreo aleatorio simple, ya lo veíamos en el ejemplo, decíamos, si yo hago un muestreo aleatorio simple, puede que las poblaciones extremas no me queden o las marginales no me queden representadas. Se pueden aplicar distintas proporciones de muestreo en cada estrato, lo cual es ventajoso. Y desventaja, bueno, se requiere a priori conocer esta magnitud de las proporciones de cada estrato. Requiere un marco muestral que contenga los estratos. Obviamente los estratos van a depender de los criterios del investigador. Ya existen distintas clasificaciones y por lo tanto muchas veces los grupos o las investigaciones no son comparables porque las definiciones de estratos son distintas. Y obviamente complejiza un poco el cálculo de los estimadores. La verdad es que eso se encarga los software hoy en día, entonces no es que sea mayor complejidad. Ya vimos estas animaciones. Y vamos a ver ahora el muestreo por conglomerado. Este es como primo hermano del anterior, pero para nosotros es de mucha utilidad y lo aplicamos montones, el muestreo por conglomerado. ¿Por qué? Porque no requiere del marco muestral. Ya recuerden, el marco muestral, el listado de las unidades de análisis, sino que requiere un marco muestral alternativo que se basa en el listado de los conglomerados que contienen a dichos unidades de análisis. ¿Ya? Ejemplo, yo quisiera conocer la salud bucodental de los niños preescolares o de los niños de los niños preescolares de la quinta región o de Valparaíso. Para mí va a ser muy difícil conseguirme el listado de todos los niños, ¿ya? Pero ¿qué podría conseguirme en su defecto? ¿El listado de qué? ¿Dónde van los niños, los preescolares? ¿A jardines? A jardines, yo podría conseguirme el listado de los jardines infantiles y sortear jardines y no sortear a los niños, ¿ya? En ese sentido, el muestreo por conglomerado es súper útil, ¿ya? Porque me permite tomar este conglomerado y sortear eso. La diferencia está en que los conglomerados son homogéneos entre sí, pero heterogéneos dentro de ellos. Vamos a ver esto con un mono. Tenemos la misma población o similar. Ahora nos damos cuenta que estos grupos o conglomerados, ¿sí? Dentro de ellos tienen variabilidad de unidades de análisis, pero además la variabilidad es homogénea entre los distintos conglomerados, es decir, si yo tengo variabilidad en este conglomerado, también tengo variabilidad en el otro conglomerado y también tengo variabilidad en el siguiente conglomerado. Por lo tanto, entre ellos son homogéneos, pero dentro de ellos son heterogéneos. La diferencia está ahora que en este muestreo por conglomerados, yo ya no saco unidades de cada uno de ellos, sino que evalúo o extraigo completamente el conglomerado. ¿Ya? Tengo que medirlo completo. Si vamos al ejemplo de los jardines infantiles, yo supongamos que tengo un listado de 30 jardines infantiles y me sale seleccionado 5. Esos 5 jardines tengo que medir a todos los niñitos que están ahí. ¿Ya? Eso es lo que dice el muestreo por conglomerado. No sé si se entiende.
¿Podría explicarlo de nuevo? Vamos con un ejemplo. Tengo en este caso 4 conglomerados. Son bien antiguas estas fotos, pero es para el ejemplo. Tenemos entonces 4 recintos hospitalarios que son de alguna forma homogéneos dentro de ellos, entre ellos porque tienen prestaciones similares, ¿cierto? Porque atienden a poblaciones similares o porque tienen la misma cantidad de patologías que pueden abarcar, ¿ya? La cosa es que entre ellos son heterogéneos, perdón, homogéneos. Pero dentro de cada uno la variabilidad de sujetos o de análisis, de unidades de análisis que va a existir es alta. Por lo tanto, intrarrecintos son heterogéneos, entre recintos son homogéneos, y yo perfectamente podría hacer un muestreo de 2 conglomerados, dependiendo del tamaño muestral que me haya resultado, y con eso yo conformo mi muestra. Entonces saco todos los sujetos, mido todos los sujetos del Hospital Van Buren, mido a todos los sujetos del Hospital Naval, y con eso conformo mi muestra, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ignoré completamente al Frique e ignoré completamente la clínica Valparaíso, ¿ya? Por eso tengo 2 conglomerados completamente medidos. No sé si con el ejemplo ahí se entendió más. Entonces, profe, es al revés de los estratos. El conglomerado sería heterogéneo dentro de él y homogéneo entre ellos. Así es. Así es. Y la otra diferencia es que yo al momento de extraer la muestra, extraigo el conglomerado completo. En el estratificado yo sacaba aleatoriamente unidades de análisis de cada estrato. ¿Ya? Ventaja eficiente cuando la población es grande y dispersa. No es necesario tener marco muestral, que es un tope que teníamos en el resto de los muestreos. La desviación estándar es mayor que el muestreo aleatorio simple y que el estratificado. Y el cálculo de las desviaciones estándar es más complejo porque son ponderados. Y estimaciones más complejas, pero como yo les decía, los software resuelven esto, así que tampoco tenemos que estresarnos tanto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro muestreo por conglomerado. Y finalmente, tenemos el muestreo sistemático, ¿ya? El muestreo sistemático se aplica o es aplicable cuando los elementos de la población están ordenados o la estructura del marco muestral tiene inherentemente consigo un criterio de ordenamiento, ¿ya? Si tiene este listado una manera de ordenarse, yo necesito hacer un muestreo sistemático. ¿Qué quiere decir? Que no sé si alguno de ustedes ha sido alguna vez atendido en urgencia. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien lo han atendido en urgencia alguna vez? ¿De un hospital, de una clínica, lo que sea? Sí, profe. ¿Lo atendieron al tiro? No, hay que esperar. ¿Cierto que hay que esperar? ¿Por qué hay que esperar? Porque tienen criterios de urgencia. Priorizan. Priorizan, ¿cierto? ¿A quiénes atienden primero? Lo más Que tenga grave. mayor complejidad. A los más graves, los que están medio con posibilidades de fallecer, ¿cierto? Y van dejando a la cola a los que son menos graves. Entonces, si yo tomara el listado de atenciones, por ejemplo, de una urgencia en un día común, ¿qué me voy a encontrar con esa lista? ¿Qué va a ocurrir? Van a tener un criterio de más urgente a menos urgente. Claro, voy a tener, ¿cierto? En la estructura, en los primeros lugares voy a tener a las personas más graves. Pero O las eso va a personas que variar tuvieron todos mayor los severidad, días. porque eso... Pero va a tener una estructura igual. Todos los días va a tener una estructura. No, claro, pero me Obviamente refiero a puedo que tener van mayor... a ir variando los casos.
Ah, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Pero si yo, supongamos, tengo un tramo que es el día 1, supongamos que yo quiero medir el mes completo, entonces voy a tener un tramo que es el día 1, eso tiene un orden, el día 2 va a tener también un orden, el día 3 y así sucesivamente. Entonces el listado completo va a estar conformado en por órdenes o por estructuras de orden, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Entonces, para subsanar eso, se utiliza el muestreo sistemático. ¿Qué se hace? Primero, este marco muestral con los elementos ordenados de la población que yo les comenté recién. Determinar el tamaño muestral, que no es objeto de este curso. Determinar el tamaño del salto sistemático, que le vamos a denominar K. Este valor K es la fracción o el número que se obtiene entre el total de la población o del listado completo dividido por este tamaño muestral que yo necesito obtener. ¿Ya? Cuando yo ya tengo este procedimiento hecho, necesito elegir de manera aleatoria un número que se denomina R, que va entre 1 y K. ¿Ya? Este valor entre 1 y K le vamos a denominar arranque aleatorio, y luego seleccionamos los elementos de la lista desde el elemento R, R más K, R más 2K y así sucesivamente. Ejemplo. Tengo mi listado. Y si se fijan, voy teniendo algunos criterios de ordenamiento en mi lista. Entonces voy teniendo cuadrado, círculo, triángulo, círculo y así sucesivamente. ¿Ya? Se va a ir generando una secuencia de números o de ordenamiento. Yo a priori dije que necesito calcular o que necesito tener 8 elementos, o necesito extraer de esta muestra 8 elementos. Y esta población objetivo tiene 32 sujetos. ¿Cuánto sería el valor de K? Cuatro. 4, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 4. Después yo necesito obtener un número R. ¿Ya? Este número R es un número aleatorio entre 1 y K. Por lo tanto, entre 1 y 4. Para efectos de este ejemplo, yo hice que me salió aleatoriamente el número 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empiezo a elegir? Bueno, empiezo a elegir desde el número 2, después me salto 4, después me salto 4, 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 salto 4, y completo mis 8 unidades de análisis. ¿Se ve, cierto? Esto es un muestreo sistemático y tiene la capacidad de recorrer completamente todo el listado del marco muestral que tiene este criterio de ordenamiento. Con el ejemplo que hablábamos recién de la urgencia, nuevamente, el tamaño es 30 y necesito sacar 5 unidades de este listado de los atendidos en urgencia. ¿Cuál es el valor de K? 30. ¿Mm? 30. No. 6. 6, porque recuerde es n mayúscula dividido por n minúscula. Entonces, 6. Y nuevamente tengo que buscar un número aleatorio. Aquí me quedaron corridos por si acaso. Tengo que buscar un número aleatorio entre 1 y K. Y en este caso, yo arbitrariamente dije, ya número aleatorio 2. Debería ir partido en el 2. Pero el 2, el 8, y así sucesivamente de 6 en 6, hasta completar, ¿cierto?, las 5 unidades que yo necesitaba tomar. Ventaja, es súper fácil de aplicar porque ya una vez calculado el salto sistemático y el arranque, voy en la lista saltando nomás de unidad en unidad. No necesariamente necesito tener el marco muestral para hacer esto, porque yo podría a priori tener solamente el arranque y en la medida que vayan incorporándose los sujetos,
a la lista, yo podría irlo seleccionando hasta completar cierto número. Da cobertura a todas las unidades de tipo o a todos los tipos de unidades que existen. Y si, desventaja: si la constante de muestreo está asociada al fenómeno de interés, las estimaciones pueden contener sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al momento de hacer mi arranque sistemático con mi salto sistemático, eso coincide con la naturaleza en que las unidades de análisis conforman la lista, es probable que tenga sesgo porque me van a salir repetidas, me van a salir con mayor representación ciertas cantidades de unidades. ¿Ya? Y eso fue la clase. Muy bien en el tiempo. Vamos a hacer otra pausa y después de eso vamos a volver al taller. ¿Les parece? Ya, profe. Y que nos cuente qué identificaron. Nosotros, profe, si es que no hay nada. Bueno, ¿No hay nadie? Ya, pusimos en la 1 el tipo de estudio y nosotros tenemos la duda, pero pusimos que era cuantitativo el estudio. Ya, No ya. sé si eso está bien. Bueno, la cosa es que después el número de grupos a comparar pusimos que era solamente uno, que son los funcionarios de la perteneciente a la universidad. Ya. Las dos variables, tanto la variable dependiente e independiente, en la variable dependiente pusimos lesiones de mucosa oral potencialmente malignas y en la variable independiente los funcionarios de la universidad. Y el tipo de muestreo que requiere pusimos que es muestreo por agrupación decisional. Ya. Eso. Esto para todos, gracias, Diego, ¿no? Sí, Diego. Ya, gracias, Diego. Esto para todos los grupos. Los tipos de muestreos pueden variar, no existe una respuesta única porque cada experimento tiene sus particularidades y dependiendo de cómo uno lo planifique, en realidad va a ser el resultado o va a ser el muestreo que va a utilizar. Por lo tanto, que usted me diga agrupación casual es tan válido como me pueda decir muestreo por conglomerados, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que nos dicen, efectivamente es un estudio de tipo cuantitativo. Podríamos ser más específicos y decir que un estudio de carácter descriptivo, porque solamente nos va a relatar cuántas personas tienen las lesiones de mucosa oral. ¿Ya? Eso sería como profundizando aún más. Existe un solo grupo, o un solo grupo, como bien dice su compañero, ¿cierto? Que este grupo único, porque además estamos conociendo una prevalencia. Cuando hablamos de prevalencia estamos hablando de una enfermedad. Por lo tanto, para conocer o caracterizar una enfermedad, necesito un solo grupo. Respecto a la variable dependiente, efectivamente serían las lesiones y la independiente serían los funcionarios porque tenemos distintos tipos de funcionarios. Supongamos de aseo, de administrativo, de mantención de espacio y así los podríamos incluso subdividir, académico, bla, 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 bla. ¿Ya? Por lo tanto, bien. Respecto al muestreo, perfectamente podría haber sido, por ejemplo, un muestreo aleatorio simple. ¿En qué caso? En el caso que yo tuviera el listado de todos los funcionarios de la universidad y los sorteara en una tómbola. ¿Ya? Pero agrupación casual también podría haber sido si mi muestreo en realidad era a través de un correo electrónico, decirle participe por favor de esta encuesta, o participe por favor de este experimento o de este trabajo. Ya va a depender netamente de la estrategia que nosotros utilicemos para recopilar o extraer a los sujetos. Por eso no existe una respuesta única. No sé si quedan dudas respecto a lo uno. ¿Alguien puso algo distinto que quiera compartir? Profe, ¿podría repetir las variables? La variable dependiente sería las lesiones mucosa oral y la independiente sería el funcionario o el tipo de funcionario. El problema 2. ¿Alguien quiere comentarnos el problema 2? ¿Otro grupo?
Rocío Varela, ¿está por ahí? Sí. Cuénteme, Rocío, ¿qué pusieron en la parte 2? Muestreo conglomerado. Ya, ¿por qué? Explíqueme. Ya. Con sus Porque- palabras, si quiere, no es necesario que tengamos tanta especificidad. Ya, cuénteme. Bueno, en la muestra pueden haber personas que estén sanas, que tengan bruxismo, o que tengan apnea, o que tengan ambas. Entonces serían diferentes. ¿Ya? Em, serían homogéneos entre sí, pero Ujú. heterogéneos dentro de ellos. ¿Ya? ¿Cómo se imagina usted haciendo este experimento? O ustedes, en realidad. Em, Puede ser usted o alguien más de su grupo que quiera colaborar, también son bienvenidos. El apoyo. ¿Cómo se lo imagina? puede ser un sector de la población em, cualquiera, porque podrían existir muchas personas pueden tener problemas de apnea del sueño sin siquiera saberlo, ¿Ya? o Sí. pueden tener bruxismo. Bueno, el bruxismo también en niños más pequeños es más habitual. Sí, pero estamos hablando de bruxismo de sueño, y bruxismo de sueño siempre es alteración. ¿Ok? No existe, por decirlo así, si bien, como dice usted, existen mayor casos en niños, más que nada por los registros de los padres. Los padres se preocupan mucho de los hijos y atienden esto. Usted, por ejemplo, que ya, no sé, usted ya duerme sola en su pieza, no es como un niño chico que duerme cerca de los papás. Usted que duerme sola en su pieza a lo mejor tiene bruxismo, pero no se entera tanto porque como le ocurre en la noche y no duerme con nadie frecuentemente, eh, no hay tanto hallazgo. No sé si me Claro, explico. sí entiendo. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo usted haría el experimento? ¿Cómo obtendría personas que tienen bruxismo y personas que no tienen bruxismo? ¿Cómo llegaría a ellos? O alguien más, no sé si a alguien más se le ocurre. Profe, serían dos tipos de grupos, las personas con bruxismo y las de sin bruxismo, ¿no? Así es. Entonces sería, son diferentes entre ellos, iguales dentro. Entonces sería eh, estra- estra- Certificado. estratificado, ¿no? Podría ser una alternativa, perfectamente. ¿Ya? Pero yo quiero algo más sencillo que eso. Todavía no le pongamos nombre al muestreo porque el muestreo cae de cajón después que yo diseño el experimento. ¿Ok? Cuando yo ya me imaginé cómo voy a ir a buscar a la muestra, ahí solito cae el experimento. Entonces, ¿cómo ustedes detectarían a las personas con bruxismo y sin bruxismo? ¿Cómo se lo imaginan? Yo les voy a poner un caso hipotético. Supongamos que estamos en la escuela de odontología, no sé si todos la conocen o han podido ir, y ahí estamos en las clínicas, justamente en las clínicas de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Entonces ahí yo voy a las fichas, voy a ir a las fichas clínicas y voy a tomar pacientes que en su registro de ficha clínica tengan el diagnóstico de bruxismo del sueño, y por otro lado, personas que no tengan el registro o la característica de bruxismo del sueño. Voy a tener dos listas, un grupo con el bruxismo del sueño, todos listados ahí, y otro grupo con
sin bruxismo del sueño, todos con la lista, como una lista, porque tengo la ficha, entonces voy a acceder a ella. Entonces voy a hacer un muestreo aleatorio en el grupo de bruxismo y un muestreo aleatorio en el grupo no bruxismo. Y lo voy a hacer además sacando cierta cantidad de n de manera proporcional. Es decir, si el grupo de bruxismo representa el 20% y el grupo de no bruxismo el 80%, voy a respetar eso. ¿Cómo se llama ese muestreo que le acabo de decir? Muestreo aleatorio, ¿no? O sea, tengo una parte aleatoria en los estratos. Entonces es estratificado. Lo que acabo de hacer un muestreo estratificado. Pero se da cuenta que la forma en que yo llegué al muestreo va de la mano en la forma en que yo diseñé el experimento. No al revés. El muestreo no define el experimento define el muestreo. ¿Sí? Yo sé que esta parte es como más compleja porque ustedes están recién iniciándose en esta parte de comprender la metodología científica. Pero estos detalles son los que hacen la diferencia. ¿Sí? ¿Más dudas respecto al caso 2? Entonces, profe, ¿cómo sería cada uno? ¿El tipo de estudio más adecuado sería? Yo lo hice por muestreo estratificado. Si a ustedes se le ocurre otra forma de hacer el experimento, también lo pueden hacer. No existía una respuesta única. ¿Ya? Porque por el mismo caso, si yo tengo todo el listado de los pacientes de trastornos temporomandibulares, yo puedo sortear aleatoriamente de esa lista cierta cantidad de pacientes y ver cuántos de esos me salieron con apnea del sueño y cuántos no me salieron con apnea del sueño. Y ahí hice solamente un muestreo aleatorio simple. Yo tengo distintas alternativas. Lo hice a través de muestreo aleatorio simple y estratificado. Vamos a hacer el último ejemplo y con eso cerramos la actividad de hoy. Grupo 3, alguien que quiera, caso 3, alguien que quiera contarnos qué conclusiones llegaron o cómo lo desarrollaron. Ok, Joaquín Lobos, ¿está por ahí Joaquín Lobos? ¿Sí está? Sí. Ya, Joaquín, cuénteme. El tipo de investigación fue cuantitativa. Ya. Y el número de grupos a comparar fue a los recién nacidos con ROP, tratado con propanol, y recién nacidos con ROP, tratados con tratamiento convencional. Perfecto, ahí tenemos dos grupos. Súper bien. Ya, ¿qué más? La variable independiente, el uso de propanol y uso del tratamiento convencional. Ya. Variable independiente no la tenemos. Ya, ¿y cuál sería? ¿O cuál se imaginan ustedes que podría haber sido? Si le estoy haciendo dos grupos, uno intervenido y uno intervenido y otro no intervenido, ¿cuál es la variable efecto para medir la eficiencia de esa intervención? El uso del propanol. Ya, esas son las independientes, pero la dependiente, ¿cuál es? ¿Cuál es el efecto que produce el propanolol? Produce un agravio. ¿Cierto? Produce que la cantidad de pacientes que se agravan disminuye. ¿Sí? Es decir, que generan la retinopatía del prematuro. Si yo le doy el propanolol, la cantidad de sujetos que tienen este desenlace desfavorable es menor. Por lo tanto, la variable dependiente aquí sería retinopatía del prematuro, presente o ausente.
¿Qué muestreo harían ustedes? ¿Qué muestreo harían? ¿Sí? Muestreo. Nosotras pusimos a hacer uno de estratificado, ¿Ya? ¿Por qué? que pensamos en hacer como del total de personas que en este caso vamos a estudiar, que serían como los prematuros que presentan la retinopatía, íbamos a diferenciarlos como en los, o sea, no, queríamos hacerlo como de prematuros y hacer la diferencia entre quienes tenían retinopatía y no tenían retinopatía, y después ver cómo afectaba el uso del propanolol. Ya. Ustedes querían hacer estratificado, ¿cierto? Requisito. ¿Qué requiero para hacer un muestreo estratificado? 2 grupos Al menos, ¿ya? ¿Qué más? heterogéneos entre ellos y homogéneos dentro de ellos. Ya. Pero tengo otro requisito que es súper importante para yo poder hacerlo. Porque tengo los grupos, pero tengo que hacer un muestreo aleatorio dentro de esos grupos para poder sacarlo. Que ¿cierto? necesito conocer igual el marco muestral, ¿o no? Necesito el marco muestral. Y bajo este experimento que usted me dice, ¿puedo obtener el marco muestral? ¿No? No, po, porque van haciendo un prematuro y yo veo, grupo propanolol, grupo no propanolol. Siguiente prematuro que nace, grupo propanolol, grupo no propanolol. Y así, agrupación casual. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, muchachos? Chicos y chicas. Entonces, profe, ¿qué tipo de grupo sería? O sea, Como ¿qué que tipo de muestreo sería? en este caso sería uno no probabilístico de agrupación casual. ¿Sí? Porque a medida que van llegando, yo lo voy asignando aleatoriamente, que no es lo mismo que muestreo aleatorio, sino que asignación aleatoria, a los distintos grupos, si le toca la intervención o no le toca la intervención. Por eso, ¿se acuerdan que yo les decía que los grupos que los muestreos de agrupación decisional tenían honrosas excepciones en que sí nos servían? Esta es la honrosa excepción, los estudios experimentales. Muy bien, espero que haya quedado claro. Las láminas que no usamos las vamos a usar la próxima semana, así que no hay inconveniente con